Donar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bienvenidas y bienvenidos al lanzamiento del libro para una pedagogía de la acreditación institucional, reflexiones sobre la experiencia de la Universidad Surcolombiana. Estamos en conexión con la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Filbo Digital 2021, y desde las redes sociales de la Universidad Surcolombiana, Facebook, @editorial USCO, imaginemos juntos esta historia. El país invitado en esta Feria Internacional es Suecia y podrás vivir toda la programación desde la página oficial feriadelibro.com. Un saludo muy especial a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Surcolombiana y a todos quienes están conectados desde sus casas y sus hogares. Para una pedagogía de la acreditación institucional, reflexiones sobre la experiencia de la Universidad Surcolombiana es un libro novedad de la editorial Universidad Surcolombiana, en donde el autor Carlos Javier Martínez hace una reflexión sobre lo que significó para la Universidad Surcolombiana el proceso que la llevó a obtener la acreditación institucional de alta calidad en el año 2018, señalando sus obstáculos, pero sobre todo los aprendizajes derivados de este. Hoy tendremos de invitado al autor de este libro, Carlos Javier Martínez González, y Marco Ceballos, director de la editorial de la Universidad Surcolombiana, quien dará y liderará este diálogo sobre el libro. En el chat de la Filbo y la red social de la editorial pueden hacer las preguntas sobre el libro y las contestaremos en los últimos 10 minutos. Carlos Javier Martínez González es con títulos en Lingüística y Literatura por la Universidad Surcolombiana y magíster en Desarrollo Social y Educativo por el CINDE. En la Universidad Surcolombiana coordinó los equipos que elaboraron los planes de desarrollo de las facultades de Economía, Educación y Derecho, y de esta última fue decano. Asumió la Secretaría Técnica del equipo dinamizador del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024. Y entre sus publicaciones encontramos La docencia universitaria, un aporte investigativo del 2011, Medición del clima laboral en la Universidad Surcolombiana 2012, y Cómo aprendemos, el encuentro de la biología y la experiencia. Por su parte, Marco Ceballo, trabajador social de la Universidad del Valle, magíster en comunicación por la Pontificia Universidad Javeriana, estudiante del doctorado editorial Universidad Surcolombiana con experiencia en el área administrativa del sector social y cultural, director de la dependencia cultural en su momento, con experiencia en docencia en la Universidad Javeriana y Universidad Surcolombiana. Bienvenidos a este encuentro, estimado autor y director de la editorial Universidad Surcolombiana, Marco Ceballos. Iniciamos este conversatorio, lanzamiento del libro para una pedagogía de la acreditación institucional, reflexiones sobre la experiencia en la Universidad Surcolombiana. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Ana Julia, que también hace parte del equipo de la editorial, a nuestro autor del lanzamiento de hoy, al profesor Carlos Javier Martínez. Muchas gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación al lanzamiento del libro, de esta novedad que pues lo he repetido ya en varios espacios de aquí de la Filbo. Pues para nosotros es, digamos, una oportunidad muy importante como editorial del sur del país, de una universidad pública que está creciendo, poder tener este escenario nacional e internacional de compartir las producciones de nuestros profesores y de nuestros investigadores que hagan conocer al mundo y al país el saber que producimos en el territorio. Es un saber múltiple, un saber sobre las ciencias naturales, un saber sobre las ingenierías, un saber sobre las ciencias sociales y la educación,
porque también desde este sur construimos saber, desarrollamos procesos de conocimiento para que desde nuestra perspectiva son de gran importancia para entender el país y el sur del mundo. En esta ocasión estamos con el profesor Carlos Javier Martínez con una publicación que nos parece muy pertinente como un diálogo latinoamericano sobre qué significan los procesos de acreditación de alta calidad de las instituciones de educación superior. Digamos, todas las universidades andamos en esas velocidades y a veces en esos corre-corre para poder acreditarnos. Unas tienen acreditaciones por ciertos periodos, otros por otra, pero todas hacen un esfuerzo, digamos que es un esfuerzo también, un esfuerzo nacional, un esfuerzo que tiene que ver con una política, ¿cierto?, de los países y mundial, en términos de que la acreditación significa precisamente eso, acreditarse institucionalmente en torno a unos procesos y unas condiciones de calidad que son reconocidas, ¿cierto? Y que por ello la institución, digamos, tiene un posicionamiento, ¿cierto? Para el caso de la Universidad Surcolombiana, nosotros logramos obtener la acreditación institucional de alta calidad en el 2018 y quien estuvo a cargo del proceso o en gran parte de ese proceso, liderando el equipo, pues fue el profesor Carlos Javier Martínez. Y pues gracias a su liderazgo y gracias al esfuerzo de todo un equipo inmenso, incluyendo la comunidad educativa en general, pues se pudo sacar adelante este esfuerzo que tiene mucho de satisfacción, pero como veremos en el diálogo con el profesor Carlos Javier Martínez, también tiene mucho de sacrificio, de sudar la camiseta, como dice el profesor Javier, ponérsela y sudarla sobre todo, y sudarla colectivamente. Entonces, profe Carlos Javier, nos interesa mucho para una discusión en nuestra universidad y en las universidades que están a puertas de los procesos de acreditación, pero también como una reflexión general, poder hablar con usted sobre la producción que ha hecho y que publicamos recientemente. Un saludo, profesor Carlos Javier Martínez, y bueno, iniciemos con esta conversación, conociéndole a usted, su proceso, y que en un primer momento pues nos pueda contar un poco las generalidades y los contenidos de sus reflexiones publicadas en este libro. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y a la Filbo, quienes hemos estado muy cercanos a esto y lo digo porque en las primeras ediciones de la Feria Internacional creamos lo que se llamaba la ASEUC, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia. Creo que todavía yo figuro ahí en la junta directiva, fuimos de los fundadores, en unos diálogos muy interesantes con la Cámara del Libro, Cámara de Comercio del Libro, la Cámara Colombiana del Libro, y comenzamos a ganar ciertos espacios y veo que afortunadamente esos espacios para las universidades no se han perdido y en especial, y hago mucho énfasis a lo que yo llamo las universidades marginales. Es decir, las universidades de provincia, las universidades del margen, que no siempre tenemos esa posibilidad de ser visibilizadas en espacios tan interesantes como este. Hay una concentración impresionante y eso es parte de lo que se discute en el libro. A ver, el libro no es un informe de actividades, ni es un manual de recomendaciones, ni es una postulación de un diseño metodológico para hacer un proceso de acreditación para las instituciones universitarias. Quien espere eso, pues realmente va a salir un poco defraudado, porque además partimos de un principio, y es que nadie sabe mejor en dónde le talla el zapato a aquel al que le está apretando. Y entonces, en ese sentido, tenemos que comenzar por reconocer eso. ¿Cómo se estructura, grosso modo, el libro? A ver, un poco inicia haciendo el panorama de la situación de la acreditación en América Latina y de cómo en todos estos países existen agencias de acreditación, pero lo más preocupante es que a pesar de que son
sistemas y modelos educativos disímiles, ¿no? Argentina, Brasil, México, Costa Rica, Chile, Colombia, bueno, todos estos países, a pesar de ser disímiles tanto en cantidad como en calidad, son similares en los patrones evaluativos. Es decir, este proceso de evaluación ha estandarizado en una supuesta búsqueda de, entre comillas, calidad, que es precisamente como la segunda discusión, qué entendemos por calidad, y para nosotros es algo todavía vaporoso, porque pues la calidad es una construcción social y cultural y varía de un contexto a otro. Se hace una reflexión sobre lo que ha implicado este proceso de acreditación de alta calidad para Colombia, para las universidades. Los resultados no son los esperados, eso hay que decirlo, sin quitarle el valor al proceso. En este momento, por dar simplemente un dato, una abrebocas, apenas el 25% de las instituciones de educación superior del país tienen acreditación de alta calidad. Es decir, de 280, 290 IES, ¿no? Que no son solamente universidades, sino instituciones de educación superior, escasamente, hombre, 70 en este momento, no tengo el dato exacto, eso ha variado. Cuando escribí el libro y salió, eran como 52, en este último año se ha subido como a 70. Además, se nota una concentración impresionante y ya tendremos la oportunidad de hablar de eso. Un tercer abordaje tiene que ver con esa creencia errónea de que la acreditación es el bálsamo sanalo todo, pues la palabra mágica, el ábrete sésamo que nos va a solucionar los problemas. Y eso es uno de los comentarios y críticas constantes que escucho aún en todas las universidades y en concreto en mi universidad, la subcolombiana, de que somos acreditados, pero tenemos serios problemas y resulta que tenemos que comenzar a cambiar esa idea de que la acreditación es un solucionador de problemas. Al contrario, el proceso de autoevaluación en búsqueda de la acreditación es un abridor, digámoslo así, de problemas, ¿sí? Y entonces, en vez de rellenar esos vacíos, lo que hace el proceso es destapar unas piscinas completas, precisamente porque llaman a la reflexión y a la acción. Y eso nos conduce a un cuarto capítulo que tiene que ver con la necesaria madurez para la acreditación. Mientras una institución no tenga madurez institucional, madurez de sus sistemas, madurez de sus miembros en general, la acreditación se convierte en un ejercicio cosmético y desafortunadamente para muchas universidades la acreditación se quedó en eso. Es decir, comenzó a importar más el envase que el contenido. Y muchas universidades están haciendo inversiones y esfuerzos colosales para obtener la ansiada acreditación que ya se convirtió en un elemento, tal vez el mejor elemento para la mercadización, que es uno de los capítulos centrales y uno de los riesgos. Cómo el proceso de acreditación, que debe ser para mirarnos, para vernos. Por eso en el libro, pues la carátula, y yo le hago mucho énfasis esto, es de una mujer desnuda en abstracto, porque es eso, ¿no? El proceso de acreditación es el que nos permite vernos con nuestras cosas lindas y nuestras cosas no tan lindas y darnos cuenta en dónde se nos está cayendo algo, en dónde tenemos ojeras, bueno, en dónde salen las arrugas, pero también que todavía tenemos una mirada o una sonrisa encantadoras. Este proceso de mercadización está generando que para gran parte de las universidades la acreditación se convierta, como lo decía, en un maquillaje y en algo que no está incidiendo, y eso no es general, lógico, no está incidiendo realmente en lo que llamaríamos el mejoramiento continuo del proceso. Y nos metemos ya para finalizar en el libro con la discusión de la gran dificultad, el reto, el esfuerzo, el desgaste que implica este proceso, sobre todo para las universidades marginales, o nosotros, las universidades de provincia. O sea, nos libramos de esos 4 grandes soles o esos grandes planetas, la nacional, la de Antioquia, la del Valle y los Andes, por citar las 4 más grandes, y
nos desplazamos hacia estas universidades como la surcolombiana, creadas hacia los 60, 70, con un promedio de 15.000, 12.000, 20.000 estudiantes, con una trayectoria histórica muy endeble y con unas raíces territoriales no siempre bien desarrolladas. Pero el problema de nosotros es, de estas universidades del margen, es que queremos parecernos a las grandes universidades y ahí sí las cosas se complican. Y nos estamos autoexigiendo una cantidad de elementos como, por ejemplo, la doble titulación, la internacionalización, el dominio H2055.000 de segunda lengua. Es decir, una cantidad de cosas que si las vemos en comparación, y no está mal querer ser, ¿no?, como las mejores o las más desarrolladas, pero está muy mal en el sentido de que estamos negando en esencia lo que somos. Y entonces, en vez de colocarnos frente al conocimiento, nos estamos colocando frente a los patrones de evaluación del conocimiento, que es otro aspecto. Y discutimos algunos problemas específicos de estas universidades del margen, como por ejemplo, de casi todas las universidades, la dispersión, contradicción y carencia de datos, que es uno de los problemas técnicos más complicados, la falta de credulidad de la gente, el descargar todo el proceso en un grupo, ¿no?, de 4, 5, 10 personas, que produce fricciones y desgastes constantes, y aprovechar muchas veces este proceso para maquillar de una manera grosera muchos de los resultados por temor a perder la famosa acreditación. Y culmina precisamente con algo que en nuestra experiencia debimos haber hecho desde el comienzo: la necesaria pedagogía para la acreditación. Es decir, que para que esto quede incorporado al ethos de la institución, pues se tiene que hacer una labor pedagógica que implica generar un espacio común de diálogo, de crítica, de debate, pensando más allá de la administración de turno, porque ese es otro de los obstáculos que se encuentran, de asociar el proceso con el rector de turno y no con la institución como tal. Y se recomienda precisamente generar esa gramática compartida entre todos para poder hacer que el proceso madure y realmente incide en estos procesos. Entonces, es una visión optimista, porque si no, no estaríamos en esto, pero también crítica, que llama un poco la atención sobre los aprendizajes que se obtuvieron a partir de eso. Muy bien, pues aquí ya tenemos un panorama bastante descriptivo, además ya las primeras reflexiones, ¿no? Digamos, yo tenía ahí como un orden para poder ir avanzando en el libro, pero pues has hecho un panorama y has puesto tantas preguntas allí que de pronto aquí se nos desordena un poco. Pero tranquilo que así son los diálogos, tranquilo que así son los diálogos. Hay una cosa que me genera, bueno, desde todos los planteamientos que expones y que haces en el libro con más detalle, has dicho una cosa que uno como profesor como que le genera duda. Yo estoy de acuerdo en que de pronto las universidades de provincia periférica nos queremos parecer a las grandes universidades del centro, pero ¿será que el proceso de acreditación, profesor Carlos, no es que nos queramos parecer, sino que además nos quieren hacer parecer? Es decir, el proceso de acreditación, como usted lo nombra, digamos, también genera una especie de estandarización que nos obliga a que tenemos que ser como, ¿no? Y ahí después haremos un poco la reflexión sobre la calidad, pero como que es un juego de doble vía, ¿no? Nos queremos parecer al otro, pero parece que las políticas y todos estos procesos generales de acreditación también nos obligan a parecernos. ¿Usted cómo desarrolla eso en su reflexión? A ver, desde dos ópticas, Marco. Una, y es que realmente esto de la calidad como valor absoluto, ¿no?, sin interpretaciones, vistas desde un contexto, sin una interpretación, un acercamiento histórico, no existe en la realidad.
sea, ese concepto de calidad es algo muy vaporoso, muy etéreo, si se le sigue viendo así, como algo que se da sin tener en cuenta estos elementos que la rodean. En otras palabras, en un sistema X cualquiera, algo puede ser considerado de buena calidad y ese mismo algo en otro sistema puede no ser considerado de buena calidad. Entonces, en esa posición hay algo, y usted lo dice, que nos están imponiendo esos patrones de calidad que en sí no están mal, pero es que obedecen a unos criterios con los cuales nosotros nunca pudiéramos estar metidos ahí. Y eso produce una sensación de orfandad, de minusvalía que es grave, porque comenzamos a descreer todavía más de lo que nosotros podemos hacer. Pero en el fondo de esto lo que hay es a ver, una manifestación de ese proceso de mercadización, como lo hemos llamado. Es decir, las universidades cada vez son unos aparatos más pesados, más complejos, más burocratizados, para los cuales hay que hacer grandes inversiones como producto. Ya, por ejemplo, el estudiante dejó de ser estudiante y se convirtió en cliente. Es un cliente más, no nos digamos mentira las cosas, es un cliente porque hay que cobrarle una matrícula y si no tiene se le hace préstamo, de ahí surgen las ideas de famosos ICETEX. Entonces, desde esa perspectiva, esa idea idílica de la universidad como, entre comillas, templo del saber, pues realmente ya está o debes comenzar a ser visto desde otro ángulo, porque en realidad la universidad es casi que una anarquía de saberes, más que una conjugación de saberes. Y nosotros como docentes deberíamos comenzar en estos procesos de autoevaluación por reconocer eso, alejarnos de esa imagen romántica y romanticoide de la universidad sin quitarle. A ver, estamos perdiendo el etos del conocimiento, digamos que es la materia prima de la universidad. Ya las universidades están preocupadas, siguiendo el modelo de las grandes universidades gringas, de patentar productos y no patentar procesos de conocimiento para llegar a ese producto. Entonces estamos queriendo ser empresa de medicamentos o empresa de zapatos o empresa de mejoramiento de cultivos y yo sí pienso que por ahí, pues primero no vamos a tener dinero nunca para eso porque el problema de eso de países en desarrollo es uno de los eufemismos más divertidos, somos subdesarrollados y se nota en eso. Pero un poco para llegar a lo de la mercadización. Mira que estos procesos de mercadización se expresan en por lo menos dos o tres dimensiones. Una, por ejemplo, quitándole cada vez menos dinero a las universidades públicas para que ellas asuman sus propios riesgos. En el caso concreto de la surcolombiana, hace 30 años del Estado derivaba el 75% de su presupuesto, hoy no llega más del 55%. Entonces, eso hace que las universidades comiencen a pensar con una visión, y yo lo he escuchado, de que buscan en el rector un gerente. Y esa visión gerencialista en sí, que no es mala, obliga al rector, a las directivas, a pellizcarse las orejas, porque ¿de dónde caramba va a conseguir plata para gerenciar? ¿Y gerenciar qué? Y entonces cae en una de dos, o se despliega a vender servicios desaforadamente y a un costo alto, o se va por la medida menos popular, afectar matrículas de los estudiantes. Mira que hasta las grandes universidades ya están revisando eso. Los Andes le tocó ajustar o por lo menos no incrementar, porque al precio que va ya está costando lo mismo que vale una matrícula en Cambridge o en Oxford. Entonces, esa es una cosa. La otra es precisamente, bueno, cada vez meter más universidades, sobre todo privadas, no tenemos nada. Estar a favor de lo público, hago la aclaración, no significa estar en contra de lo privado, pero cada vez son más y más las universidades privadas. En 1950 hace 70 años, había 75 universidades en América Latina. De esas 75 universidades, prácticamente todas eran oficiales. Pero 50 años después, en el 2000,
son 812 universidades, o sea, un crecimiento del 1082% y el 60% son privadas. Y en el 2010 son 1213 universidades con un 50% de crecimiento y el 70% son privadas. Esto lo que está conduciendo es que se está generando una guerra de prestigios institucionales entre las universidades públicas y las privadas, y lo más grave, entre las mismas universidades públicas que ya están compitiendo por tener más doctores, más acreditaciones de 4 y 5 países, multiacreditación internacional, casi que se estamos convirtiendo en la búsqueda pues, de la galaxia de la acreditación como un sello que se pueda vender. Entonces, desde esa perspectiva, surge una nueva categoría que para mí es preocupante y es lo público no estatal. Es decir, se reconoce la universidad, la educación como algo público, ¿no? Y más se define como un servicio y se abandona la idea de que es un derecho. Y entonces cada vez hay más cosas públicas, pero que no son estatales, y es una categoría que tenemos que comenzar a analizar porque es cierto. Entonces, de ahí proviene, en esencia, todos estos afanes estandarizadores de lo que debe ser una universidad. Perfecto. Entonces, digamos que ahí hay este panorama que yo siento que afecta también, digamos, mucho precisamente los procesos de acreditación para todas las universidades, no todas con todas las condiciones, entonces atienden, ¿cierto? Y además se esfuerzan y se sobreesfuerzan para ello, y ahí es donde de pronto, profe Carlos, no sé si para el público que nos escucha, estén familiarizados con el término mercadización. Para mí fue novedoso cuando me estaba editando hablar del término mercadización, me pareció novedoso, pero usted lo desarrolla. No sé si de pronto más adelante podemos detenernos un poco como en esa característica particular del término con respecto a las universidades que plantean ese problema y que usted desarrolla específicamente en un capítulo. Pero antes de eso, y para seguir como con un diálogo mucho más diversificado, aprovechando la participación de las personas que están viéndonos. Hay una pregunta de Oscar Rujana que dice: doctor Carlos, ¿cómo evalúa usted el análisis de los imaginarios sociales de la universidad? ¿También hace falta profundizar estos escenarios? Me imagino que tiene que ver precisamente con la discusión que usted nos plantea. Sí, saludos, Oscar. Oscar Rujana, y valga aquí el comentario, la cuña, fue indirectamente el motivador del libro, porque cuando estaba estudiando me hizo una entrevista sobre cómo iba el proceso de acreditación, y entonces gran parte de lo que se habló ahí me sirvió después para organizar. Entonces hago ese reconocimiento público. A ver, mire, el gran problema, creo yo, es que nosotros todavía seguimos pensando en la universidad como algo aséptico, ¿no? Como algo neutral, como ese templo del saber, como ese imaginario. Y resulta que no, en este momento, a ver, las universidades, y eso es uno de los grandes retos que hemos tenido, y es uno de los capítulos, estamos enfrentados a un fenómeno que yo he llamado de heterocronía, es decir, que parece que viviéramos en diferente tiempo, ¿no? O que dos cosas se dieran en diferente tiempo, y los profesores, y eso no debe sorprender, por qué los estudiantes ya le hayan perdido en gran parte el respeto al profesor y le diga este cucho, ¿no? Y además le ponga el epíteto, ¿no? Correspondiente, pero porque también el profesor ve al alumno como el muchacho irresponsable, conflictivo, que no busca sino generar situaciones problemáticas y cosas así por el estilo. La universidad hoy está enfrentada a unos verdaderos retos para los cuales no estábamos preparados, pero tenemos que dar respuesta rápida. Uno de los retos, lo vivimos por esto de la pandemia, fue la virtualización, el uso de todos estos instrumentos tecnológicos, y eso nos obligó a alfabetizarnos. Pero hay otro reto, y es el de las nuevas dinámicas sociales, el de las nuevas dinámicas de las familias, el de las nuevas dinámicas corporales.
Entonces uno ya cada vez se sorprende más de ver estudiantes con unas estéticas que para nuestra visión, pues son estéticas no dadas. Y además todas las opciones de vida y de los, a ver, de las comunidades afectivas que se establecen, ¿sí? Y entonces nuestro discurso tiene que comenzar a cambiar en ese sentido, ¿sí? Como universidad, porque es que ya no somos esa universidad mítica, sino que somos una universidad histórica. Hace mucho tiempo, en un artículo que apareció en nuestra revista Entornos, por allá en el 90 y algo, estaba muy joven y más atrevido, pues decía precisamente eso, que el gran problema de nosotros es que hemos construido universidades míticas, es decir, el imaginario es de la universidad como el mito que se repite, ¿no? Y el mito de la creación. Y dejamos de ser o hemos dejado de ser universidades históricas, saber de dónde venimos para poder entender para dónde vamos. Estamos ahora en este proceso, se inició, se terminó, se entregó ya lo del estudio para multicampo, pero pues hacer vaticinios sobre eso sí es muy complicado. Pero en esencia, tenemos que comenzar a pensar en la universidad como conjugación casi anárquica de saberes. Hay un término del cual yo hablo que es epistemologías heterogéneas. Mientras nosotros sigamos trabajando desde la idea de la ciencia como una sola forma de ver el mundo bajo ciertos métodos, que es válido para en algunos momentos y ciertas disciplinas, pues nos vamos a realmente a quedar colgados del tren. Hay una serie. A ver, si asumimos la epistemología como las condiciones que hacen posible el conocimiento, hay otras condiciones que hacen posible el conocimiento más allá de la academia. ¿Sí? La televisión, esto de Twitter, bueno, de Instagram, todo eso nos está generando otras dinámicas. Y en ese sentido, nosotros como universidad no hemos podido responder a eso. Yo digo algo en el libro que yo sé que causa escozor entre los académicos, y es que de las instituciones más conservadoras, paradójicamente, las universidades. No sé, pero estamos en ese juego. Entonces, el imaginario es eso y tenemos que construir un nuevo imaginario de universidad y eso nos va a producir tensiones y nos va a gastar un tiempo porque estamos en plena época de ruptura. Pienso yo, la misma ruptura que se dio en el mundo cuando descubrieron y comenzaron a utilizar la rueda. No faltaba el troglodita que decía que la rueda no era buena, que no había que utilizarla y seguía cargando piedras en el hombro, pues. Lo mismo estamos ahora, pero vamos, yo soy optimista a pesar de todo. Eso es otro elemento que usted proponía ahí entre pesimismo y optimismo y que habría que mirarlo desde precisamente desde una mirada crítica, ¿no? O sea, la idea crítica como, no como un pesimismo, pero sí también como con un elemento de realidad que habría que tener en cuenta. Pero frente a eso que usted nombra como estas características que particularizan lo territorial de una universidad, pero además como este ejercicio un poco anárquico, no sé si usted lo habla en el sentido fuerte del término anárquico, pero sí una multiplicidad de saberes allí en juego que se van construyendo. Esto yo lo articulo con la idea de calidad que sí me gustaría que usted lo desarrollara. Digamos que parece ser que otra cosa que se estandariza es la calidad. Y si hay algo que quizás desde su perspectiva, profesor, es heterogéneo, es la calidad. Digamos, la calidad no se podría medir con una sola varita para todo el mundo, porque ahí quedaríamos otra vez en una serie de estandarización donde pues los que más tienen son los que quedan mejor posicionados. En ese sentido, un imaginario que habría que rediscutir entre las universidades es esa idea de calidad, prof. ¿Cuál es el planteamiento suyo con respecto a la noción de calidad para que pensemos esto en el marco de nuestros procesos de acreditación, además? Uy, Marco, esa es una de las preguntas que siente uno que cualquier respuesta que dé es incompleta y es altamente discutible. Pero bueno, a ver, lo primero, lo que lo he dicho, lo dije de entrada,
No podemos concebir la calidad al margen de un contexto histórico, de un contexto geográfico, de un contexto social. Lo que para un sistema X es de calidad, para otro sistema puede no ser de calidad. Entonces, si partimos de eso, le quitamos esa aura de la calidad como perfección y llegamos a la idea de la calidad como búsqueda. Eso ya nos comienza a cambiar un poquito la idea, el escenario, ¿no? La calidad no es lo perfecto, la calidad es lo que se busca y se mejora o se perfecciona poco a poco. Llegar a esos estados de perfección, pues como decía, como diría José Estacio Rivera, ¿no? Un horizonte de horizontes, y es bueno tenerlo como una perspectiva de la perspectiva dentro de la perspectiva. Me perdonan las referencias literarias por mi deformación de pregrado. Es un poco como haciendo un parangón con lo que decía Borges, que Dios detrás de Dios, la trama empieza, ¿sí? Y entonces aquí en esto de calidad, ¿qué cosa detrás de qué cosa, detrás de esta cosa nos puede llevar a determinada situación? En términos muy filosóficos, uno debería volverse socrático y decir en últimas que calidad es hacer de manera correcta las cosas correctas, que tiene que ver mucho con el criterio también de ética. Pero para no filosofar tanto, yo estoy proponiendo que un sistema es de calidad en la medida que cumpla, digamos, o manifieste, exprese tres dimensiones. Uno, que es la dimensión de la relevancia, es decir, eh, las formas, grados, valores, dinámicas con que una universidad impacta en el entorno. Ese sería un sinónimo, digamos, una aproximación a calidad, la dimensión de relevancia. ¿Cómo impactamos? ¿Por qué impactamos? ¿De qué manera impactamos? ¿En qué grado impactamos en el entorno en general? La otra dimensión es la de la integridad, ¿sí? Es pensar en la calidad en esta dimensión como la coherencia que debe existir entre el discurso y la práctica, ¿sí? ¿Hasta qué punto una universidad expresa su discurso teleológico y lo desarrolla en la práctica? Entonces eso le daría integridad. Y la otra dimensión es la de la efectividad, es decir, que implicaría aquí el grado de cumplimiento de las metas conjuntas preestablecidas y de los esfuerzos que se requieren para eso. Entonces, yo pienso que si vemos calidad desde esas tres dimensiones, ¿no? Lo relevante, lo íntegro y lo efectivo, trabajamos con un concepto de calidad contextualizado, o sea, no ese vaporoso deseo, sino como algo que nos implica a nosotros, pues un verdadero pie en la tierra. Yo soy a ratos muy metafórico y digo que en esto se vale soñar, pero no quedarse dormido. Entonces, es en ese sentido. Muchas gracias, profe. No, yo creo que a mí me parece que esos elementos que usted pone son bastante ilustrativos y creo que en términos de la respuesta son precisos. Digamos, es necesario construir una noción, un concepto de calidad que esté adaptado al contexto sociohistórico, ¿cierto? Pero que también tenga en cuenta esas particularidades que tienen que ver con la construcción del conocimiento. Para el caso de las universidades en que usted ubica esta triada para poder dar cuenta de ello. Y digamos que por un lado hay dos preguntas, digamos una que está en el chat que aparece a partir de una reflexión que usted hace. No recuerdo bien si usted la respondió porque como nos está apareciendo acá, pero no, si quiere la podemos retomar o si no, pues la continuamos. Y otra que quería como avanzar un poco en esta reflexión sobre acreditación. Pensamos ya un poco la calidad y las condiciones de la calidad o las perspectivas desde las cuales poder asumir la calidad. Y viene otro elemento, profe, que usted trabaja, que es la evaluación. Esa es como, siento yo, la tercera patica de su reflexión en términos de las acreditaciones, a los procesos de evaluación en los que se someten
las acreditaciones, qué significan las evaluaciones y en el campo como tener un referente, la calidad. Entonces sí me gustaría que habláramos un poco precisamente de este otro elemento que se llama la evaluación, los procesos de acreditación, qué son, cuáles, cómo se han venido dando entre nosotros y cómo deberían darse, es decir, cómo es el ejercicio crítico que usted también hace ahí con respecto a los problemas de evaluación y cómo deberíamos imaginarnos un proceso de evaluación que se ajuste a una acreditación, digamos, que vaya en el camino de esta calidad que usted ha descrito. Pero además de eso, antes, y para darle también paso y voz a quienes nos acompañan en la transmisión, hay una pregunta que hace Alexandra a partir de una intervención que usted hacía y es que si lo público entonces es un derecho y no un servicio, como la oposición entre derecho y servicio aparece desde lo que usted ha expuesto, ¿cuál es su posición frente a eso? Entre esos dos caracteres, ¿hay una relación o lo público tiene más una característica que otra o cómo lo define usted? No, mira, lo público no es aquello que es de todos. Lo público es aquello que es de cada uno. Muy en la línea inclusive de Hannah Arendt, ¿no? En este sentido, mira, si yo comienzo a asumir que lo público es de todos, comienzo a despersonalizarme y a perder, digamos, vínculo con lo público porque me descargo en la responsabilidad compartida. Si yo asumo que lo público es algo que es de cada uno, el asunto cambia en nuestra visión porque es que el parque, la universidad, el espacio, digámoslo así, también es mío. O sea, yo soy dueño, propietario de eso y como tal lo debo defender. Y lo público debe ser un derecho, en eso puedo estar muy equivocado, pero muy convencido, es un derecho inalienable. Nosotros no podemos hacer de lo público un servicio, o por lo menos no un servicio para determinado sector o para determinado interés. Lo público es colectivo, lo público es construido, lo público es disfrutado y es apropiado por cada uno de nosotros. Si nosotros no asumimos eso, comenzamos a dejar que otras personas asuman lo público como un servicio que le compete a determinadas instancias. Ahora, esto no significa que no haya algunas regulaciones, pero más que todo por orden organizativo de lo público. No por ser público todo, yo puedo hacer lo que se me dé la gana en lo público, ¿sí? Pero en esencia, y un poco para la pregunta de la profe Alexandra, yo sí creo que lo público es un derecho y nosotros no podemos perder ese derecho. Y es más, como derecho genera deberes, ¿sí? Entonces, si nosotros seguimos pensando en lo público como un servicio, vamos a terminar comprando lo público y vamos a terminar, volvemos a lo mismo, a lo público no estatal, ¿sí? O sea, el servicio. Estamos hablando del caso de la educación. La educación es un derecho, no es un servicio, es un derecho. Por lo menos la educación pública y el Estado debe garantizar eso como derecho y por eso nuestra pelea, además al margen, por el tema de la gratuidad de la educación superior. Claro, con una serie de contraprestaciones, de deberes, de lo que uno quiera, pero esencialmente un derecho. El agua, el aire. Es que ya estamos dejando que todo esto se nos convierta en un servicio. Y entonces cuando se convierte en un servicio es una mercancía y es algo que yo compro, ¿sí? Y si tengo dinero, pues lo compro de mejor calidad o de más volumen. Pero el derecho al aire, el derecho al espacio verde, el derecho a... Mire lo que está sucediendo arquitectónicamente por haber perdido esa condición. Una casa en este momento ya está valiendo más, no por los materiales, sino por la cantidad de espacios verdes y de bosques que estén a su alrededor. Eso hace la diferencia entre el precio de una casa, por decir algo, en Bogotá, amontonada en el sur de Bogotá, sin espacios, sin parques, ¿sí?
pero con los mismos materiales y la misma área de una casa en el nortecito de Bogotá, con parques, con jardines, con fuentes, con cosas así. La diferencia es que en el sur vale, por dar un ejemplo, 150 millones y en el norte esa misma casa en la misma área vale 400 millones. Lo que nos permitimos fue que lo público, en este caso, se convirtiera en una mercancía y como mercancía se ofrece. Y lo que uno ofrece son bienes, productos o servicios. Es esa más o menos la idea, ¿no? Y puedo estar Es la equivocado. discusión, sí. Es la discusión precisamente y para eso son estos espacios, profe. Profe, y ya, bueno, ya estamos ya a pocos minutos de la última instancia de nuestra presentación, pero antes de pasar a la última idea que tenía para comentar con usted, sí no quiero dejar pasar lo de evaluación, profe. Por favor, coméntenos sobre lo que usted reflexiona en torno a la evaluación como este otro elemento fundamental para pensar acreditación. ¿Cómo usted desarrolla la idea y cuál es su crítica frente a los procesos de evaluación que hemos agenciado en las universidades? Mire, a ver, evaluar es poner en valor, ¿sí? Y cuando uno pone o asigna valor a algo, pues tiene una fuerte carga política, ¿no? En el sentido del poder, ¿no? Tiene una fuerte carga ética en el sentido de lo bueno, por decirlo de alguna manera, y una fuerte carga cognitiva en el sentido del conocimiento que aporta la evaluación. La idea del CNA, del Consejo Nacional de Acreditación, me parece excelente en su encuadre teórico cuando le dice a las universidades inicien su proceso de autoevaluación y autorregulación y hagan esa autoevaluación, definan sus regulaciones de todo orden y después sí, métanse en el proceso de acreditación. Ahí es donde comienza un poco el asunto y es que para autoevaluarse uno tiene que ser en primer lugar muy humilde, ¿sí? En ese sentido. Y nosotros estamos reemplazando, yo lo digo siempre de manera metafórica, que una cosa es el martillo y otra cosa clavar la puntilla. Nosotros estamos muy preocupados por el diseño del martillo, pero muy poco preocupados por el acto vivo de clavar la puntilla. Es decir, un buen instrumento, un buen martillo, no garantiza efectivamente que la puntilla quede bien clavada. ¿Sí? Y es más, sin una buena experiencia como carpintero, lo lógico sería que clavemos puntillas dobladas y no derechitas. En ese sentido, tiene que haber mucha madurez para poder tener unos criterios claros de evaluación. Y eso nos lleva, en el caso institucional, el asunto es complejo, no es la evaluación del aprendizaje, sino la evaluación de la institución, nos lleva a establecer indicadores. Y esos indicadores que han sido vistos como un ejercicio técnico, resulta que son críticos en este proceso, porque si los indicadores son bien construidos, nos ayudan a nosotros a tener una noción de evaluación más cercana. No hay eliminación de riesgo en la evaluación. De las acciones más riesgosas, más complicadas es evaluar, pero estamos siempre sometidos a esos procesos. Entonces, esto implica, como les decía, una asociación con los indicadores que no siempre son construidos con rigor. Entonces, un indicador debe ser construido con mucho rigor, pero con mucha simplicidad y que sea entendido por todos. Por ejemplo, cuando estábamos en el proceso, que pues, desafortunadamente no lo culminé, en el libro, en la introducción hago una reflexión más desde el corazón, literalmente, pues que no vale la pena traer a colación acá. Cuando estábamos construyendo en el proceso de acreditación, una de las cosas en las que más avanzamos fue en indicadores. Y precisamente un primer asunto del rigor y de la claridad y la concisión era, por ejemplo, el número de consultas promedio al semestre del estudiante en la biblioteca. El dato es
catastrófico, es apocalíptico. El promedio de consulta en la circunvalación, estoy hablando de 2016, puede que haya cambiado, ojalá, era de 2 libros, 2,4 libros año consulta en biblioteca. Y el promedio de consulta de profesores en biblioteca era de 1,7, ni siquiera 2 libros. A partir de eso viene la segunda tarea de la evaluación. El dato está ahí y es el análisis holístico, como dicen ahora de eso. O sea, ¿qué puede estar implicando esto? O que la biblioteca tiene muy malos volúmenes desactualizados, o que el servicio es malo, o que los estudiantes tienen sus libros en la casa y tienen suficiente dinero para comprarlo, estudiantes y profesores, o que las bibliotecas tienen que comenzar a dejar de ser esos museos de libros. ¿Sí? Entonces, ese para mí es el verdadero ejercicio a partir del indicador. Entonces, pasamos del rigor, del rigor a la crítica del indicador. Y entonces, cuando nosotros nos enfrentamos, mire, a ver, en ese momento, por ejemplo, yo presenté indicadores y en la universidad tenemos no sé qué cuántos grupos de investigación y la norma dice que por cada grupo debe haber por lo menos un semillero. La realidad nos dice que no, tenemos 43 grupos de investigación, algunos categorizados en A, B, C, D, F, E, todo el alfabeto, pero no tenemos el mismo número de semilleros. Y lo más grave, cuando comparábamos la actividad investigativa en el último año, sí, 43 grupos, muy bonito, pero la actividad investigativa no llegaba a más del 10-15%. De hecho, en ese momento, en términos estadísticos, la facultad que más investigaba en relación con el número de grupos de investigación que tenía era la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Y la gente, uy, pero más sí, pero si es que en derecho, en educación tenemos no sé cuántas, en salud, sí, tenemos, mire, ese es como el campesino que tiene una finca de 80 hectáreas, pero solamente en 10 hectáreas siembra. Lo otro es rastrojo. Y eso lo decía yo, eso me generó muchas amistades, pero también no tantas amistades, pero había que decirlo. Entonces, ahí vamos a la parte ética del indicador. Hay que decirlo, no hay que ocultarlo, hay que construirlo con rigor. Tiene que permitir ser transferido. Y eso tiene que ver con la evaluación. O sea, no la transferencia como el sentido de pasar información, envasar información, sino como la transferencia que a partir de un insumo dado, yo puedo construir otros insumos. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la evaluación tiene que ser sin quitarle la parte subjetiva, nunca la vamos a poder eliminar. Tiene que ser rigurosa, crítica, permitir transferencia, ser clara, ¿sí? Ser, compartir, porque el resto no es evaluación, es un castigo o una gran mentira, que eso es lo que me preocupa a mí, que algunas universidades, sobre todo en el área de investigación, y perdónenme, yo sé que puedo estar diciendo cosas que me comprometan en mi integridad académica, sobre todo en investigación se están diciendo la mayoría de las universidades mucha mentira. O sea, o mucha verdad a medias, para no decir que son mentiras, porque sería pues también absurdo. No, pero lo que dices, profe, es clave. Digamos, la evaluación y los indicadores tienen que están atravesados por eso, ¿no? Por un componente también ético, es decir, cómo damos cuenta de lo que somos. Y por eso la carátula referencia a esta mujer, estos espejos en los que nos reflejamos, y que si no nos decimos la verdad, entonces, ¿cómo tenemos la posibilidad de dar cuenta y de mejorar? Digamos que ahí yo comparto Sí, con usted que las correcto. universidades hacen sus informes y todo, pero es una presentación más para, en muchos momentos, algunas cifras, algunas formas de presentación son más para alcanzar un objetivo que para mejorar los procesos internos y de allí que, pues infortunadamente ya se nos está acabando el tiempo y nos quedan muchas cosas en el tintero, pero eso es mejor porque eso motiva a que lean el libro, A que porque hay compren muchos el más libro. hay muchos más elementos allí, claro, por supuesto. Por ahí hay una ¿Dónde lo pregunta puedo ahorita, conseguir? exacto, ahorita Ana nos responde dónde adquirir el libro, pero digamos que hay una cosa, una frase, un sentido que usted pone que es
la acreditación más que un documento es un proceso y lo importante de ello es que la universidad incorpore la acreditación como unas acciones, unas relaciones, unas maneras de proceder para la permanente mejora, la permanente crítica, el permanente alcance de objetivos. Y creo que más que un documento en el que tenemos que correr durante unos meses, es todo un proceso que se incorpora a la vida universitaria. Eso me parece un mensaje también muy importante. Y ya para cerrar, profe, pues ahí sí yo no estoy de acuerdo en que usted no quiera contar la carpintería o los sentimientos o lo que hay detrás de escribir un libro. Y ahí también invito a todos a que lean la presentación del libro, porque son de las cosas que desde uno como editor le gusta decir mucho, y es, bueno, es que este libro lo escribe un autor de carne y hueso, un hombre, una mujer, con unos lugares en su vida que le han permitido concebir la obra. Y es muy lindo la forma en que el profesor presenta el marco en el que construye su libro, donde hay unos lugares, unos dolores, unas emocionalidades personales y familiares que están allí, que son como muy lindas, y que era mi pregunta siguiente, pero pues el tiempo no nos da, pero nos deja picados. Queremos dejar con la inquietud a nuestros lectores para que adquieran el libro por esa parte y por el contenido y las reflexiones que hay allí. Marco, Profesor, perdón, sí, perdón. Mira, yo simplemente le leo la primera línea del libro. Este es un texto que pudo nunca haber sido escrito. Si ustedes lo leen, entenderán por qué pudo nunca haber sido escrito. Y lo dejo ahí, exactamente, to be continued. exactamente. Ahí les quedará a todos la idea de por qué casi no se escribe el libro, profe. Muchas gracias. Por favor, una última palabrita corta suya de despedida, porque tenemos 3 minutos y Anita nos tiene una información. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. No, de nuevo, agradecer el espacio, agradecer a quienes se unen. Uno sabe que esto no es masivo, pero, a ver, lo último, la Universidad Surcolombiana es la mejor universidad de la región, con todos nuestros defectos, con todos nuestros problemas, con todos nuestros vacíos. Y eso lo podemos evidenciar a través de una serie de precisamente de indicadores. Pero la gran tragedia de la Universidad Surcolombiana, que es casi la tragedia de casi todas las universidades de provincia, es que su entorno muchas veces es inferior a la misma institución. Para nuestra clase política, empresarial, dirigente del Huila, de la región, la universidad, como decimos de muchachos, vale huevo. Su actitud ha sido indolente, nos han mirado de soslayo. Somos casi que un nacido pustulento para muchos de ellos. Esto mismo, simplemente termino aquí la anécdota, lo dije en el famoso CRECI, cuando estaba de coordinador del Consejo Regional de Innovación y Competitividad y no sé qué, y me costó casi el cargo y un fuerte llamado de atención, porque les dije, a ustedes les importa un bledo la universidad, así de sencillo. Gracias, profe Carlos y profesor Marcos Ceballos, por esta intervención. Los invitamos a adquirir el libro de la editorial Universidad Surcolombiana escribiéndonos al correo editorial usco@usco.edu.co. También nos pueden encontrar en la vitrina virtual de Conexia de Corferias y un libro de Acebook de la Repítalo. sesión de editoriales universitarias de Colombia. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por la conexión. El 20 de agosto estaremos con el último lanzamiento de esta temporada, que es realidades institucionales en la construcción de una escuela alternativa, el viernes a las 7 p.m. en la sala Ecopetrol A. Saludos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muy amables.